Hola, ¿qué tal? ¿No huelen ustedes la misma porquería que yo huelo? ¿No se dan cuenta o son agachones? Porque el olor a mierda que emana de la corrupción no se puede evadir. Así es, seguramente el gobernador de Quintana Roo, Robertito Borge Angulo, debe estar aprendiendo a vivir con ese olor que debe salir de su propia boca. Estos politiquetes jóvenes con una ansiedad de ser los grandes dictadores posmodernos. Gángsters que dejan muy mal parada la posición de sus propias madres por la pésima educación que tienen. Y bueno, ni se diga de los padres que fueron quienes les enseñaron todas esas mañas, ¿verdad, Robertito? Pero bueno, ¿qué se puede esperar del PRI? No les ha bastado matar estudiantes, campesinos, obreras, costureras. No, también tienen el vicio de imaginarse cosas y hacerlas realidad. A veces pienso que para hacer cine debería contratarlos a ustedes. Sobre todo cuando someten al terror a una madre. Sí, sobre todo cuando se portan como mafiosos, aflojando los birlos de su auto. Sí, cuando se sienten grandes héroes hijos de Hitler, poniéndole las armas en el estómago a los abogados o en la cabeza a quienes tratan de defender lo justo. Sí, eso que ustedes iniciaron allá en 2013. ¿Sí se acuerdan? Sí, aquel 14 de marzo, en donde les pesaba muchísimo traer a cuestas el asesinato de 7 personas. Pues ¿a quién le echamos la culpa, no? Sí, porque cuando se inventa un asesino y además se tiene el cinismo de inventarle que pertenece a una organización delincuencial, es cuando menos dudas tengo de que alguno de ustedes, allí en Quintana Roo, hijos, parientes, sobrinos o algún peladito de esos que vive con ustedes, fue sin lugar a dudas el asesino de esos 7 y que habían de ser defendidos porque si no, pobres, ¿qué iba a decir la sociedad? ¿No es cierto, Robertito? Así es el caso de Héctor Manuel Cacique Fernández. ¿Te suena el nombre Roberto Borge? ¿O tu mitomanía ya llegó al extremo de ni siquiera entender de lo que estamos hablando? No hablaremos de lo que ya está dicho porque se ha dicho mucho. Hablaremos de lo que no se ha dicho. Sí, usted puede contratar al gobierno de Quintana Roo y a su flamante Procuraduría General para crear su propia célula de delincuentes. Así como a Héctor, que le inventaron ser un Z. ¿Y quién es Héctor Manuel Cacique Fernández? Un mexicano joven que enseñaba el arte de la defensa personal. Y desgraciadamente, ni siquiera él pudo zafarse de la porquería que reina en las cúpulas del gobierno de este país. Fue el chivo expiatorio perfecto para la Procuraduría. Cumplía con todo lo necesario para salir en televisión y ser denostado a nivel nacional. Lo que nadie le dijo a Harley Sosa, sí, de verdad, así se llama, quien está al frente de los derechos humanos en Quintana Roo, y a Roberto Borge, es que esto se iba a saber en todos lados. No nada más en México, Digo, por si tenían dudas. Hoy día Europa, la Organización de las Naciones Unidas y el mundo entero sabe de este caso. Me da un gusto que se les haya salido de las manos. Porque gángsters como ustedes son los que deberían estar en la cárcel, no gente que es torturada para decir que son culpables. Lo que es indignante es que Héctor siga encarcelado a pesar de que un juez del juzgado segundo le otorgó un amparo que lo liberaba. Ese día que iba a abandonar el penal, ya lo estaban esperando elementos de la flamantísima policía judicial. Una bola de hijos de... para detenerlo por las mismas acusaciones por las que el juez lo dejó libre. Sí, solo en México pasa. Y toda esta brutal cacería fue ordenada pues por ni más ni menos que por el capitán Arturo Olivares Mendiola. Se lo digo así para que se le quede aquí. Titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública. Un aplauso. Y por Aarón Pérez Holguín. Apúntelo. Digo, a lo mejor usted ha sido víctima y le suena el nombre, ¿no? Un agente de la Policía Judicial Estatal. Y usted dirá, y bueno, ¿y cómo saben tanto los nombres? Pues resulta que Héctor les enseñaba la defensa personal a muchos de ellos. Por eso hay que ser cínico o muy estúpido para hacer lo que hicieron. Pues me quedo con lo de estúpido, ¿no? Y como usted sabe, son extraordinarios para elegir guiones cinematográficos. Y bueno, lo nombraron como el Diablo. Sí, ese fue el apodo que le pusieron a Héctor. Y se inventaron que era un miembro del cártel del Golfo. Así es.
fue detenido en marzo de 2013 y fue puesto en manos de judiciales, de estas personas tan maravillosas que no entienden lo que es el servicio público, esos cuates que les dan poder con un arma y ya valió más. Héctor fue incomunicado y torturado. No, eso no pasa en este país, por favor, no me quieras convencer de eso. Héctor fue torturado y secuestrado por el gobierno que en teoría debería defenderlo. Cuando Héctor pasó de las manos de la policía municipal a la policía judicial, se encontraba en muy buen estado de salud. Existe una foto y un certificado médico que así lo constata. Y fue expedido por la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito. Y bueno, como es costumbre, ya se imaginarán lo que pasó. ¡Órale, cabrón! ¡Cállate con una lana, cabrón! Y lo golpearon y torturaron por más de 48 horas. Eso que usted sigue sin creer que pase en este bello país de su querido presidente Enriquito Peña Nieto. Y así como en la época del servicio secreto en México, así cuando se pintaban de payasito los polis y ya se hacían sus payasadas. Así como el mexicano se expresa cuando es muy macho y se junta con 30 para darle en la madre a uno. Así le pasó a Héctor. 30 judiciales lo patearon, lo tablearon y lo embolsaron. Le dieron toques eléctricos en todo el cuerpo, por supuesto. Tantas veces que tenían que cambiar constantemente las pilas del aparatito. Usaron tanto chile habanero para echarle en los ojos que perdió la visibilidad de uno. Y tengo que hacer un paréntesis. Esto pasaba a la venia de todos ustedes. Medios de comunicación abierta, medios de comunicación lamezuelas, medios de comunicación temerosos, que decidieron, como siempre, sacar la nota sin siquiera tener nada que sustentara su estúpida noticia. Porque el amarillismo nos encanta. Es lo que más vende. Si no, ¿por qué sigue vivo el Alarma? ¿O Pati Chapoy? ¿O Laura Bozzo? Y gracias a su insoslayable necedad e ignorancia, generaron que la madre de Héctor, Yascadé Fernández, sufriera las consecuencias de su gran ética. Por obvias razones que esta sociedad doble cara, doble moral, mantiene encerrada en su archivo psicológico. Yascadé fue despedida de su trabajo porque, pues, ¿cómo podía ser la madre de un asesino sicario? Reitero, porque a lo mejor se te olvida. Inventado por las autoridades de Quintana Roo. Felicidades, qué buen cuento. Intentaron levantar a su hija varias veces, hasta que en la escuela les tuvieron que decir que mejor ya no la llevaran, que la apoyarían para terminar su ciclo escolar haciendo unas clases en línea. Y sí, te felicitamos, Yascadé, porque has tenido el valor que muy pocos mexicanos tienen. Hablaste, denunciaste el hecho. No fuiste una mexicana gachona más, como muchos que todos los días sufren de las penurias de estos gobiernos dictatoriales y se callan. Y sí, espectadores de Bebés con Corbata, sí, esa pregunta que ustedes se hacen también nosotros nos las hemos hecho. ¿Por qué no está muerta esa mujer? Gracias a que medios como este y muchos otros independientes han hablado de este caso, que ha llegado ya a oídos de la Organización de las Naciones Unidas. Sí, por eso es muy chistoso que tu presidente Enrique Peña Nieto se indigne cuando la ONU le dice que los derechos humanos en este país no existen. Y continuando con la tortura, Héctor sufrió un preinfarto por embolsarlo. Y bueno, pues como son bien humanos, pues llamaron al servicio de paramédicos. Digo, porque se vale madrearlos, pero que se mueran, oigan, no. También perdió un oído. Esta es la maravillosa justicia de este país. Así que si usted viene a México, vaya usted a Quintana Roo. La puede pasar muy bien si es usted un fan de los deportes extremos. Patrocinados por su gobernador, Roberto. Roberto, dame un abrazo, Roberto. Y usted no se haga su procurador, porque usted estuvo ahí cuando los trancazos, o ya no se acuerda. También le abrieron la cabeza a cachazos, porque ya sabe usted que se ve que les ponen muchas películas de estas de Rambo y estas cosas. Le deformaron los dedos de los pies, imagínese usted cómo. Y fue violado por Constantino Solana Guadi Alfredo. Judicial muy hombre, muy macho él. En ese mismo año Yascadé solicitó que se aplicara el Protocolo Estambul, el primer conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias, por supuesto. Así que de manera increíble Héctor se convirtió en la primera persona que lo recibe en Quintana Roo. Qué triste antecedente, ¿no? Uno de miles de personas torturadas. Bueno, y habrá quien diga, bueno, esto era muy fácil. Si están acusando a una persona de asesinar a 7, bueno, pues se le hace una prueba, ¿no? Sí, la prueba de radisonato de rodio, que resultó negativa, así que ya no fue el autor material de los hechos. Pero como la Procuraduría y el Gober no podían quedar mal, pues tenía que ser el autor intelectual, ¿no? Lo maravilloso es que usted comparta esto y que también no todo empieza a verse tan negro. El caso de Héctor por fin llegó al Comité de Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. Así que la Sala Constitucional ordenó que de manera inmediata ordena al agente investigador
para dictar el ejercicio de la acción penal en contra de los 36 inculpados por los delitos de abuso de autoridad y tortura. Y probando, yo no soy como ustedes, medios lamezuelas. Yo no voy a usar la palabra la presunta. Nosotros afirmamos la responsabilidad de todos los que están hoy día acusados. Yo sé que Yascadé ha sido en muchas ocasiones una muy buena persona para hablar de estos tipejos. Y me refiero específicamente a Harley Sosa. Yo no puedo ser tan condescendiente. Eres un joven que seguramente quiere alcanzar otras cimas políticas. Y tu trabajo no se trata de seguir las líneas que te dan tus patrones. Se trata de realizar la parte diferente para que justamente la gente te apoye. Por eso es que entendemos que hayas reculado cuando la Organización de las Naciones Unidas se involucró en esto. No importa si lo haces por conveniencia, pero hazlo bien. La tortura en este país es castigada de 3 a 12 años. ¿Será que toda esta escoria lo pague? Y lo pregunto porque me imagino que Robertito pues seguirá libre como una gacela. Tenemos antecedentes. Ahí tenemos bailando por Reforma a Carlos Salinas de Gortari. Ahí tenemos dando brincos en las albercas de Acapulco a Aguirre. Tuvimos la oportunidad de conocer libres a Díaz Ordaz, a Luis Echeverría. Las amenazas a Yascadé Fernández, a su hija y por supuesto a Héctor, ahí están. Y para todas estas personas ignorantes y burdas que tienen un encanto por seguir creyendo cosas que los gobiernos les dictan, que los gobiernos suelen utilizar para adoctrinar a ustedes, amigos cercanos a Robertito, ojalá que la venda de los ojos se les quite pronto, porque si el día de mañana le toca a uno de sus hijos, tal vez tampoco nosotros les creamos. Desde aquí, Yascadé, esta producción te abraza con mucho cariño. Volvemos y reiteramos nuestra satisfacción por verte fuerte y entera. A ti, Héctor, échale muchas ganas, que hay mucha gente siguiendo este caso de cerca. A cada uno de sus familiares, a cada uno de ustedes que nos ve, ayudemos a blindar a esta familia. Porque sí, los han intentado matar. A pesar de que la Sala de Justicia ha dado órdenes estrictas, la persecución sigue siendo contra ellos. Pero no se los vamos a permitir, queridísimo gobierno de Quintana Roo. Pero ¿sabe qué? A mí no me crea nada. Investíguelo. Total, en México seguimos siendo bebés con corbata. Nos vemos la próxima cápsula.